Hermanos, bienvenidos amigos a este tema que nos concierne hoy, llamado simplemente la felicidad, pero que es de una profundidad riquísima porque la vamos a analizar desde las columnas de la palabra de nuestro Padre Eterno, a fin de que podamos establecer la diferencia entre lo que la felicidad significa para el mundo. Y lo vemos a un mundo en una loca persecutoria por la felicidad que quiere atraparla. Y hay conceptos, por ejemplo, mundanos en el sentido de que es una felicidad pasajera o que está basada en ciertas circunstancias o en la consecución de cosas. Y en cambio, las escrituras, que es la palabra milenaria de nuestro Padre, tiene una vastedad y una profundidad que es necesario, en principio, analizar para luego entrar en materia. Hemos escuchado por mucho tiempo las tradicionales bienaventuranzas. Si bien es cierto, nosotros en lo que significa el idioma castellano podemos emplear las palabras sin ningún problema, a excepción de los nombres propios. Hay que detenerse en lo que respecta a lo que entraña la palabra bienaventurado. ¿Por qué? Por lo siguiente. Había una diosa babilónica que tiene que ver con la fortuna o la suerte o la aventura. De ahí nace la palabra bienaventurado como diosa de la suerte. Y la Biblia toca tangencialmente este pasaje. ¿Por qué estamos haciendo este estudio de no emplear mejor la palabra bienaventurado? Porque en esencia lo que el Mesías dijo en el Sermón del Monte como palabra correcta es bendecidos o felices. ¿Qué dice en Isaías 65 en el verso 11? Pero vosotros los que dejáis a Yahvé, que olvidáis mi santo monte, que ponéis mesa para la fortuna, ahí está esa diosa que nosotros hablábamos, esa diosa de la suerte, y ofrecéis libaciones al destino. Hay todo ese concepto religioso. Por eso que vamos a evitar el emplear esa palabra. La palabra para bendecido o feliz que hemos señalado en hebreo es Ashrei. Esa palabra Ashrei habla sobre esto, que es la felicidad. Y Israel viene a su vez de la palabra Ashar, que significa hacer progresos, avanzar, ir directamente. Eso es lo que en esencia significa la felicidad, avanzar en la vida, ir directamente a lo que estamos nosotros llamados a hacer. Entonces, en primera línea, la felicidad en primer renglón es un concepto hebreo que significa ir en línea recta. Lo que Yeshua desde el Sermón del Monte, lo que está expresando a la multitud es que avancemos, o avancen, les decía, en línea recta bajo ese concepto. Más que decirles simplemente, sean ustedes felices, porque si hubiese empleado no esa palabra hebrea, sino esa palabra en castellano, sean felices, ese concepto para la mente occidental no tiene la profundidad de lo que significa Ashrei, que viene de, como les dije, de la palabra Ashar, que es desplazarse en línea recta. Entonces tenemos una primera importante denominación. La felicidad es ir en línea recta, progresar en línea recta. Entonces tengamos eso en mente para poder avanzar. Hay que tener en cuenta que la Biblia como tal es todo un solo concepto, es un solo fluir. Se le dice, y después voy a explicar por qué hago estas atingencias, porque el Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento no están divorciados, sino que es un fluir. Y siempre ustedes habrán visto en nuestras grabaciones que lo que encontramos en el llamado mal Nuevo Testamento
se encuentra desde el antiguo y hay esa armonía de excelencia para poder nosotros beber de las fuentes originales. El Antiguo Testamento en realidad debe llamarse, y es lo más correcto, Antiguo Pacto, porque es Adonai quien hace pacto con el hombre. ¿El hombre puede hacer pactos con Adonai? No. ¿Por qué? Porque el hombre no puede comprometerse ni siquiera que va a estar vivo una hora más ante Adonai. No puede comprometerse porque el tiempo no es suyo. Entonces, ¿el hombre puede pactar con cosas? Tampoco. Porque nada de lo que hay en la tierra o de lo que ve es suyo, es de nuestro Padre eterno. Por lo tanto, es imposible que el hombre pacte con, dice, no, pacten con Dios. Bueno, esa frase en sí es nula de origen. El único que puede pactar es el Eterno con nosotros, y no hay de otra manera. Entonces le decía que hay el antiguo pacto y hay el pacto renovado. ¿Por qué? Porque en hebreo la palabra nuevo conlleva la idea, en hebreo, conlleva la idea de renovación. Uno puede, por ejemplo, renovar una casaca, la lava, le da una tintura especial, la está renovando, pero no está partiendo de cero. Por eso que en el antiguo pacto, lo que es progresivamente, después en el fluir de la escritura y se llega al tiempo de Yeshua y las cartas apostólicas, esa es una renovación del pacto. Bajo el concepto hebreo, renovación. En cambio, en el concepto griego, nuevo significa partir de cero. Y por desgracia, ese concepto griego es el que ha primado. Entonces dicen, bueno, el Nuevo Testamento dicen así, no, es Nuevo Testamento, por lo tanto, lo nuevo caducó, quedó abolido, ya fue, como dicen los jóvenes, ya fue. Y no es así. De ahí la importancia de entender desde el concepto hebreo lo que significa la palabra de Adonai. Por eso cuando Yeshua decía, un mandamiento nuevo os doy, está diciendo, un mandamiento renovado doy para que ellos puedan captar el sentido, el espíritu de lo que entraña cada mandamiento. Eso es lo que estaba diciendo el Mesías, porque Yeshua mismo es la Torah viva, la palabra viva de Adonai hecha carne. Es la imagen visible de Elohim invisible. Es la misma Torah viviente, por lo tanto no puede abolirse a sí mismo. Son cosas que parece increíble que hay que simplemente remarcar y remarcar continuamente, porque eso que debiera ya entenderse es motivo de cuestionamientos a veces un tanto apasionantes. Entonces, sigamos. Otro concepto que vamos a encontrar cuando estemos tocando ya al detalle la felicidad es que la casa de Dios es el templo que va a ser reconstruido nuevamente. Un templo renovado bajo el concepto hebreo, porque el templo ya existía. Sigamos avanzando un poco más para ir entrando en materia poco a poco. ¿Qué es lo que debemos nosotros o ante quién debemos alinearnos para vivir lo que es la felicidad, la experiencia de la felicidad profunda y auténtica, más allá de los conceptos humanos o griegos? En el Salmo 84, 5 dice, ustedes van a encontrar, si están usando la Reina Valera, dice bienaventurado, pero vamos a reemplazar esa palabra como les había dicho. Dice, feliz el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Es decir, el hombre que recibe fuerzas del Eterno porque está en obediencia a Él, el que tiene esa confianza de vivir su vida recibiendo las fuerzas de su Padre, ese es un hombre feliz. No el que está en base a sus fuerzas, sus pensamientos, sus pareceres, sus actitudes. No, el que se refugia en Él para obtener de sus fuerzas es un hombre feliz. Y sigue diciendo, en cuyo corazón están tus caminos.
Ese hombre que se refugia en él, su corazón está lleno de los caminos de su Padre. Como esa Torá, esa instrucción para la vida, su corazón está lleno. Por eso que entonces vamos identificando. ¿Quién es una persona feliz? Aquel que depende, que recibe fuerzas del Padre y cuyos caminos están en su corazón. Ese es un hombre feliz, es un hombre bendecido. Sigamos avanzando. Ahora vamos a ver Isaías en el capítulo 56, en el verso 2, 3, 4 y 5. Fíjense lo que dice. Reemplazamos la palabra bienaventurado por feliz. Dice, feliz el hombre, no dice feliz el judío. Tengamos siempre, en este volver a las sendas antiguas, hay que leer los originales. Dice, feliz el hombre que hace esto, el hijo del hombre que lo abraza. ¿Qué cosa abraza? Que guarda el sábado. Es decir, feliz el hombre, no el judío, feliz el hombre que abraza el sábado para no profanarlo y que guarda su mano de hacer lo malo. El hombre que atesora, que guarda el sábado para estar en cita con el Padre, es un hombre bendecido, es un hombre feliz. Verso 3. Si hay dudas, más clarito entonces, que el extranjero, es decir, a todo aquel que no es de Israel, más clarito, que el extranjero que sigue a Yahvé, no hable diciendo, me apartará totalmente Yahvé de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy un árbol seco. Que no digan eso. ¿Por qué? Porque así dijo Yahvé, a los eunucos que guarden, ¿qué? Mis sábados, que escojan lo que yo quiero, es lo que están escogiendo, dedicar ese Shabbat, que significa cesar de trabajar físicamente, porque uno dice, no, yo hago Shabbat todos los días. Si lo estuviera haciendo en su empresa, yo estimo que en media hora le está pasando por el departamento de personal con su carta de despido, por hacerse el gracioso de pensar que en horas de oficina pueden guardar Shabbat. Entonces, que escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Y sigue, y yo les daré en mi casa y dentro de mis muros, y un nombre mejor que el de hijos e hijas, les daré un nombre permanente que nunca será olvidado. Y sigue, por si hubiese dudas todavía. Y a los hijos de los extranjeros, que significa que no es de ninguna tribu de Israel y menos judíos, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Yahvé para servirle, que amen el nombre de Yahvé para ser sus siervos, a todos, ¿qué dice? Esos extranjeros, a todos los que guarden el sábado para no profanarlo y abracen mi pacto. Fíjense, este pasaje de Isaías 56 le está diciendo a los extranjeros, entiéndase, no judíos, y es más, de ninguna tribu de Israel, les está invitando el Eterno a que abracen y que guarden sus sábados. No es muy popular esta predicación de Isaías 56, pero debe hacerse para que la gente no esté con conceptos dubitativos respecto a lo que debe hacer. ¿A qué se debe esto? El mundo ha sufrido dos impactos que literalmente son como la bomba de Nagasaki e Hiroshima. La primera bomba que le cayó al mundo fue que la casa de Judá, es decir, que regresó en el año 1948 a su tierra. Eso, que era un imposible, pues fue posible. Y regresó y se proclamó nación el 14 de mayo de 1948. Y el mundo a partir de ahí quedó pero titubeante y todo lo que pasa a Israel afecta al mundo entero. Y eso ha impactado cada célula, por decirlo así, del mundo. No bien estaban recuperándose un poco el mundo de esa sorpresa, cae la bomba de Hiroshima. La bomba de Hiroshima es que la casa de Israel,
Es decir, todos aquellos que tienen a Yeshua en el corazón y que han sido llamados a también como continuación de ello, a volver a las raíces hebreas, ha sido un sacudón para el mundo que el mundo no puede entender. No se habían recuperado de la primera bomba cuando les cae Hiroshima encima y eso les ha afectado en el sentido de que no saben cómo el mundo de carácter religioso enfrentar ello. Entonces son dos cosas que han impactado al mundo. Otro concepto que es necesario establecer. Lo que se está viendo en estos momentos en el mundo, incluso a nivel de redes sociales, no es un periodo de avivamiento, es un periodo de restauración. Es decir, volver a lo original, volver simplemente a lo que está escrito, sin que el hombre perturbe este contenido, sin que el hombre lo desplace o lo modifique. Y ese volver a las raíces hebreas de la fe, como le decía a mi esposa hace algunos minutos, es sin disfraces. Aquí yo no estoy con ningún disfraz como bebé, estoy simplemente con un polo y mi casaca. Podría estar en un bote, en un yate, hablando sobre Torah, porque yo no tengo que estar disfrazado de judío para hablar de estas cosas. Pero es importante porque hay también algunas ideas por ahí, pero que no son correspondientes a lo que es el escrito está. Solamente debemos guiarnos por el escrito está y los disfraces pues en el closet correspondiente para ciertas festividades. Sigamos. Lo que también hay el concepto de la casa de oración es el templo del mismo Padre cuyo plano, diseño se lo dio a conocer en la Torá a Moisés. Ya, eso es importante porque vamos a encontrar la casa de Dios, la casa de oración, en lo que vamos nosotros a tratar seguidamente. Ahora, antes que nada, cuando nosotros estamos hablando y explicando, y esto hay que hacerlo con mucho cuidado, con mucho amor, cuando estamos explicando sobre raíces hebreas, que significa volver al escrito está, o volver a las fuentes, o volver a los originales, como son conceptos que el mundo de corte tradicional no entiende porque están basados su mente, con mente griega, occidental y en el Nuevo Testamento, y han sido formados para no apreciar el antiguo o considerarlo opositor al nuevo, porque hasta eso se ha llegado. Cuando uno le comparte doctrina en base a este escrito, generalmente como no se conoce, lo que va a pasar es la burla, la oposición de corte burlesco. Entonces nosotros tenemos que tener eso que va a acontecer. Es el conflicto entre el escrito está y lo tradicional. Eso es normal, pero por eso quien esté volviendo a las sendas antiguas debe hacerlo con un corazón manso, sin que esté en conflicto. Esto no es cuestión de ahora van a ver que se han creído y ser furibundo por redes sociales. No, hay que tener simplemente ese amor por las almas y explicar eso que tú crees. Mira si está en el escrito está. Pero hacerlo con todo, porque ahí empieza el testimonio, hacerlo con toda tranquilidad. Evitar los conflictos, pero sí ser firme en lo que está escrito y así darlo a conocer. Ahora, les estaba hablando sobre el templo. Por ejemplo, cuando Yeshua decía, entrar por la puerta angosta, estaba hablando del templo, porque si uno entraba al tabernáculo, la puerta de entrada era una, por eso que Yeshua decía, yo soy la puerta, era una. Y se entraba dando la espalda al sol. Es decir, y fíjese cómo era esta situación. Estaba diciendo a la Babilonia, a la religión representada por el sol, que le daba la espalda y entraba por la puerta angosta. Entonces Jesús decía, entra por la puerta angosta porque amplia es la puerta o la salida hacia el mundo. Efectivamente, cuando uno salía del templo, encontraba pues un lugar muy espacioso y era fácil de salir. Por eso que cuando uno entiende el Antiguo Testamento, puede comprender lo que hablaba el Mesías con esa figura de lo que les acabo de comentar.
Ahora vamos a ver en Apocalipsis 22, en los versos 2 y 3. Dice lo siguiente. Y no habrá más maldición, hablando del templo, el trono de Dios y del Cordero está en ella, sus siervos lo servirán. Verán, antes que nada, en el 2. En medio de la calle de la ciudad y uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, cada mes, hablando, fíjese, cada mes, hablando en términos del mundo, humanos. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Estaban presentes las naciones. Estamos hablando del planeta Tierra, donde están las naciones o los invitados a la boda. Y no habrá más maldición, el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, sus siervos le servirán. En ese conjunto de meses, de naciones, todos esos elementos, está hablando de aquí en la tierra, no está hablando del cielo. Acordémonos que Jerusalén significa ciudad de paz. Ahora vayamos al Salmo 119 en el versículo 1 al 4. Estamos, como les dije al principio, estudiando aquellos elementos que forman parte de lo que va a significar llegar a la esencia misma de la felicidad y cuáles son los componentes a considerar. Ya hemos hablado de los caminos que deben estar en el corazón y que también feliz es el hombre que recibe fuerzas del Padre, porque así lo hemos señalado a través de las Escrituras. Salmo 119, verso 1 al 4 dice, nuevamente bienaventurado, pero lo reemplazamos por felices. Felices, ¿quiénes son felices? Felices, benditos, los íntegros de camino, los que andan en la ley de Yahvé. Es decir, los que andan en la ley no tienen una carga pesada, una carga difícil. ¿Qué va a ser de mí? No, esos que andan en la ley, que la practican, que la guardan, que la respetan, son felices y son íntegros. Verso 2, felices, nuevamente, los que guardan sus testimonios y con todo el corazón lo buscan, pues no hacen maldad los que andan en sus caminos, en sus disposiciones del Eterno. Tú encargaste que tus mandamientos sean guardados con esmero. Los que guardan sus mandamientos son felices, son benditos. Fíjese ahora en Job 5:17 de una versión yo he anotado lo siguiente. Feliz, y estamos entrando en materia, ustedes están viendo que ya estamos recalcando mucho la palabra felicidad, y tomen nota de estos pasajes, porque es la felicidad auténtica para la vida. Hemos hablado también entonces, ahora reciente, del guardar los mandamientos para ser dichosos, felices y benditos. Job 5:17 dice, feliz el hombre a quien Dios reprende. No rechaces la redención del Todopoderoso. El hombre que es disciplinado por el Eterno debe considerarse bendito. Es decir, no le es indiferente para el Eterno él, porque es su hijo. Y como lo ama, lo disciplina. Por eso que decía Yeshua en lo que está escrito a través de lo que es el pacto renovado, dichoso el hombre a quien el Eterno disciplina, ¿no? Incluso en las cartas apostólicas está acerca de lo que es el amor. Como Yeshua por amor reprendía también. Pero eso debe ser motivo. Más bien uno debe preocuparse si uno hace mal y no es reprendido por el Padre Celestial. Eso sí hay que tener mucho cuidado, porque una señal fuerte de que somos sus hijos es cuando somos reprendidos, cuando somos disciplinados. Salmo 2, versos 12 y 13. Nuevamente al término encontramos, abrazad la buena doctrina. Cuando dice buena doctrina es que implica que hay una mala,
que hay una equivocada, que hay una distorsionada, que hay una manipulada. Entonces dice, abrazad la buena, no la mala, abrazad la buena doctrina, se ama la doctrina. ¿Sí? Pero si una manifestación del amor es abrazar. Dice, abraza la buena doctrina. No sea que al fin, si uno no la abraza, la buena doctrina, no sea que al fin se irrite el Señor y perezcáis descarriados, es decir, salidos del carril, descarriados de la senda de la justicia. Porque cuando aquí a poco se inflamare su ira, en los últimos tiempos, felices todos aquellos que ponen en él su confianza. ¿Quiénes son felices? Son felices los que abrazan, en este pasaje, abrazan la buena doctrina, son felices, y son felices los que han colocado en él su confianza. Vayamos ahora al Salmo 94, en el verso 12 y 13. Dice, feliz el hombre a quien tú ya corriges y en tu ley lo instruyes. El que es corregido por el Eterno es feliz, dichoso. Y en tu ley lo instruyes. Ese que es instruido en su ley es bendito y debe ser declarado feliz. Tú que eres instruido en la ley. Feliz, feliz. 13. Para hacerlo descansar en los días de aflicción. Aquel que es corregido por el Eterno, aquel que es instruido en la ley, en la Torá, en las instrucciones de vida, entonces cuando llegue el día de aflicción, va a estar tranquilo, sereno, en la quietud estará su fuerza. En tanto que para el impío se cava el hoyo, es decir, para el impío le viene una gran desgracia porque está fuera de lo que es el pacto, fuera de lo que es la protección de nuestro Padre Celestial. Vayamos ahora al Salmo 112, versos 1 y 2. Nuevamente reemplazamos bienaventurado por las razones expuestas y leemos. Feliz, feliz el hombre que teme a Yahvé. Y fíjese, el término felicidad está cerquita, así, juntito a mandamientos, permanentemente. Feliz el hombre que teme a Yahvé y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Esto es lo que el concepto tradicional no puede entender. Que sea motivo de felicidad y de deleite en gran manera estar en sus mandamientos. Eso el mundo tradicional, el que se ha divorciado del antiguo pacto, no puede entender. Por eso no puede experimentar. No lo puede asimilar. Su descendencia de ellos, ¿no? será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Esa descendencia, esa generación que han tenido a aquel que en su vida ha temido a Yahvé y que se ha deleitado en sus mandamientos, tendrá una generación, una descendencia poderosa y bendita. Ahora, también hemos encontrado, hay un versículo 22:14, el capítulo de Apocalipsis 22:14, en el cual, para reemplazar mandamientos, porque altera lo que es la idea tradicional, lo han borrado. Y han puesto lavar sus ropas. Pero como esto es un volver a las raíces originales, vamos a leer lo que originalmente decía. Apocalipsis 22:14. Felices los que guardan sus mandamientos. Este término, guardan sus mandamientos, dijeron, bórrenlo, pongan pongan lavar sus ropas, y lo pusieron. ¿Hasta dónde el hombre juguetea con la palabra para obligar, entre comillas, a la palabra, decir lo que ellos quieran que diga? Así estamos. Vamos a leer el original. Felices los que guardan sus mandamientos para que su potencia sea en el árbol de la vida
y que entren por las puertas de la ciudad. Googleen esto. Googleen, bienaventurados los que guardan sus mandamientos, Apocalipsis 22:14. Googleenlo y cállense de espaldas frente a lo que van a encontrar. Y cómo el hombre osadamente no le está interesando incluso modificar la palabra de Adonai. No le está interesando en lo más mínimo con tal que diga lo que quieren que ella diga. Sigamos. Isaías, y no es por si acaso el único pasaje que han modificado. Hay varios, pero no es materia de esta conferencia, de esta exposición. Fíjese lo que dice Isaías capítulo 8, el verso 16. Encontramos lo siguiente. Isaías capítulo 8, verso 16. Ata el testimonio, sella la instrucción, es decir, sella la Torá, porque la Torá, ¿qué significa? Instrucción de vida. Sella la instrucción entre mis discípulos. Es voluntad del Padre que la Torá esté sellada entre sus discípulos. ¿Y dónde ha sido sellada? En nuestro corazón. Por obra del Ruach HaKodesh, por obra del Espíritu Santo. En Isaías 8:14 vamos a encontrar lo siguiente. Isaías 8:14. Capítulo 8, verso 14. Habla sobre las dos casas, la casa de Israel y la casa de Judá, que está permanentemente a lo largo de las Escrituras y que tanto hace algunos trastabillar en lo que fueron enseñados. Dice, entonces, Isaías 8, verso 14, entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, por tropezadero para caer y por lazo a red al morador de Jerusalén. ¿Quién es la piedra de tropiezo? Lo encontramos en el pacto renovado, Yeshua. Dice que afecta a las dos casas, a la casa de Israel que está esparciente en las naciones. ¿Cómo la afecta? Porque consideran ellos, porque todavía siguen en lo tradicional, siguen en el romanismo, y ellos sostienen esta casa que la ley, la Torá fue abolida. Entonces tropiezan con esa piedra, porque Yeshua es la Torá viviente. Tropieza la casa de Israel con esa piedra. ¿Y cómo tropieza Judá? La casa de Judá, que está en su tierra, tropieza porque no acepta que Yeshua sea la Torá viviente. Entonces las dos casas han tropezado con la misma piedra. A lo largo de la Escritura, y hablando un poco más sobre el templo, fíjense cómo era antes. Al principio, el tabernáculo que habíamos señalado en la época de Moisés, el tabernáculo se desplazaba, ¿no? Eso fue al principio. Luego, Salomón hizo un templo, ya fue fijo. Cuando llegó Yeshua, nosotros somos templo del Espíritu Santo, nuevamente somos tabernáculos desplazantes. Y cuando retorne Yeshua por segunda vez, que es en el momento del arrebatamiento, porque el arrebatamiento es el proceso por el cual nos encontramos con Yeshua de Nazaret, porque salimos a su encuentro como recibiendo al Rey y nos vamos al Monte de los Olivos con él. De paso, una pequeña tingencia. Entonces, luego que retorne Yeshua por segunda vez, se establecerá, reconstruirá, se renovará el templo. ¿Qué es lo que fue o qué es lo que será? Lo mismo que ya fue. Es algo cíclico, como habíamos conversado en otra conferencia. Otro punto importante a señalar con respecto, antes de seguir entrando en lo que es la felicidad. ¿Qué cosa es la salvación? Salvación es estar bajo la protección de Yahvé, es estar bajo pacto, es estar bajo obediencia,
es estar resguardados. Por eso viene el término salvados de la ira. ¿Qué es lo que ha pasado? Originalmente, nuevamente, el hombre, cuando no el hombre, ha retirado el término de salvación en conexión con Israel y ha puesto el término y ha sacado la palabra redención y ha expandido salvación por todas partes. Por eso que se ha entendido otro evangelio, casi otro evangelio, porque ya el término que es protección relacionado a salvación con Israel ha sido diluido. Y entonces ya no se entiende que la salvación es para un pueblo determinado, ¿no? Y todo aquel gentil también que sea injertado a él, como dice Romanos, como dice Efesios capítulo 2. Pero por eso que tenemos que tener paciencia y amor, porque se están encontrando los nuevos creyentes con términos que el hombre ha, hay que decirlo, porque no hay otra manera, ha manipulado su antojo para colocar salvación por todas partes. Y no es lo mismo salvación y redención. Entonces, y salvación, ¿por qué ha sido modificado? Porque estaba en conexión mucho con Israel y eso también ha sido cambiado. Es así, así es la historia, así fue. Veamos en Isaías capítulo 2, en los versos 2 y 3. Dice: acontecerá que al final de los tiempos, al final en los últimos tiempos, y de paso quiero decirles que ya, como le decía a mi hija, no estamos en los últimos tiempos, sino estamos en los últimos días. La noche está avanzada. Acontecerá que al final de los tiempos será confirmado el monte de la casa de Yahvé como cabeza de los montes. Será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones, a ese monte, no al cielo, sino al monte, todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Yahvé, a la casa del Dios de ¿quién? De Jacob. Repetimos, ¿cómo no? A la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión, ¿de dónde? De Sión saldrá la ley. ¡Oh! La ley otra vez. Pues si estaba abolida. Nuevamente sigue la ley vigente. Y de Jerusalén la palabra de Yahvé. Oh, sorpresa, sigue vigente la ley. Oh, sorpresa, oh, sorpresa. Entonces va a venir ese cumplimiento profético de las promesas para las naciones, en donde estuvo esparcida. En la casa de Israel ha estado esparcida entre las naciones, pero van a volver. Y también todos los gentiles están invitados. En el Sermón del Monte, Yeshua enseñaba los caminos y la Torá. Esto que hemos nosotros hablado felices, es lo que estaba enseñando. ¿Y por qué lo hacía desde el monte, no? Desde el famoso tradicional Sermón del Monte, así conocido? Porque le estaba haciendo recordar a Israel que lo escuchaba, que así en un monte, en el monte Sinaí, recibieron la Torá, recibieron esa palabra. Es lo que estaba, esa es la figura. Muchos cuando lo veían a Yeshua desde el monte, les hacía recordar cuando recibieron el pueblo de Israel y los extranjeros, repito, y los extranjeros, los 10 mandamientos. Con Yeshua se inicia el final de los últimos tiempos. Eso también es bueno precisar. Veamos ahora Mateo, hablando de lo que es el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, en el verso 3. Ahí encontramos lo siguiente. ¿Qué dice? Nuevamente reemplazamos bienaventurados por las razones que expuse al principio del video. Y decimos: felices o benditos los pobres de espíritu, porque de ellos, es decir, les pertenece, porque de ellos es el reino de los cielos. Esa expresión, reino de los cielos, significa la presencia del Padre eterno. No está significando irse al cielo. Después lo vamos a ver por qué. Está significando la presencia. El reino de los cielos
se ha acercado, el Padre se ha acercado, Emmanuel, Dios con nosotros. Cuando entendemos desde las sendas antiguas podemos tener el cuadro. Ahora veamos lo que dice Mateo 5:3. Dice, reemplazando la palabra bienaventurados por felices o benditos, por decir, benditos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esa expresión, reino de los cielos, significa la presencia del Eterno con nosotros. Es como el Emmanuel, Dios con nosotros. También lo encontramos en Isaías, en el capítulo 57, en el verso 15. 57:15 dice a la letra: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, pero habito también. Fíjese, el que habita en la altura y la santidad, también habita ¿con quién? Con el quebrantado y humilde de espíritu. Por eso que es feliz, por eso que es bendito, por eso que Yeshua dijo, bendito el pobre de espíritu, por ello, para reavivar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Quién es el pobre de espíritu? El que se postra, el que se rinde, el que hace morir su yo. Por eso, cuidado, cuidado, cuidado con esta cuestión popular, porque cada cierto tiempo salen con cada cosa. Ahora hay que decretar, ¿no? Es decir, que el hombre dice que se puede decretar. En otras palabras, lo que está diciendo es que él manda en el cielo. Y lo que él decreta, porque el decretar es, se establece una disposición, colocan el sello y se haga. Y le dice al creador, escúchame, yo decreto esto y quiero que se haga, por si acaso, quiero que se haga. Eso se llama decretar. Y eso es una barbaridad. Pero eso que es una barbaridad y que violenta las escrituras en el antiguo y en el pacto renovado, tiene una multitud impresionante de seguidores. ¿Por qué se está cayendo en esto casi lindando con la brujería? Porque no se está en las sendas antiguas, en las fuentes originales. Por eso hoy el mundo aplaude semejantes tonterías que están alejadas de las escrituras. Y cómo por ese contagio muchos están cayendo y están diciendo, yo decreto esto. A fuerza de sus propias declaraciones, creen en su imaginación. ¿Cómo llamar esto? En una imaginación desbordante, cargada de un yo demasiado, casi diabólico, pretende ordenar al Creador que se someta a sus decretos y que ejecute lo que Él dice, amparado en una razón espiritual. Ya sabemos quién pretendió, por eso que dije diabólico, quién pretendió parecerse a el Eterno. ¿Quién pretendió? Se hace y se practica. Eso es una desviación profunda a las Santas Escrituras. No tiene nada que ver con, ese no es de ninguna manera un pobre de espíritu. Al contrario, está lleno de carne de su propio yo. Es que ahora también veamos lo que dice en Isaías 66, en el verso 1 y 2. Ya había dicho, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, así todas ellas llegaron a ser, dice Yahvé. Pero dice, yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra, que tiembla a mi palabra. Tenemos que volver a la reverencia. Yo diría algo más. Tenemos que volver por lo menos
para empezar, la corrección al respeto. Hay algunos recintos, está bien, el Eterno acepta la alegría, pero señores, cuando nos congreguemos, hay que entender que el recinto no es un estadio, no es una feria, no es un espectáculo o es un show. Cuidado con estas cosas, porque se están dando, con pena se los digo, se está dando. Ya la gente, acá está diciendo que el que tiembla ante su palabra, aquí la gente en lo que son esas desviaciones que hemos señalado, apartado del escrito está, ya no tiembla ante su palabra. Uno le muestra con todo amor, fíjate, está escrito acá dice esto y dice, sí, pero ahí está pues, ahí está escrito, pero yo pienso otra cosa. Pero fíjate, eso que incluso que tú piensas no está de acuerdo con esto. Sí, pero déjalo así. O eres un judaizante en último momento, pues no me fastidies con tus cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiemblas ante su palabra. El concepto humano formado antes le impide con un velo ver las escrituras y volver a los originales. No existe un divorcio entre el antiguo pacto y el nuevo y el pacto renovado. No existe. Es un fluir de una armonía. Es, para entenderlo así, más claramente, Yeshua es la misma Torah viviente. Por eso que Yeshua no se puede abolir a sí mismo. Es imposible. Pero cuando no hay temblor ante la palabra, entonces, por lo tanto, no hay sometimiento. Sí, pues la palabra dice, pero yo pienso de otra manera. Yo pienso de otra manera. Y uno insiste, incluso se dice proféticamente, todavía esto está por cumplirse. Está por cumplirse todavía. No, está abolido. ¿Por qué? Porque yo lo decido. ¿En dónde te amparas? En este versículo extraído del contexto y evidentemente lo pueden hacer para desintegrarlo en su esencia y acogerlo a sus fines. De acuerdo a esto es que el Mesías decía, escudriñen las escrituras, profundicen para no ser descarriados, para no ser desviados de estas voces populares. Mateo 5:4. Felices, dice, felices los que lloran porque recibirán consolación. No está hablando de ese llanto circunstancial por alguna cosa pasajera, que perdí el transporte, me pongo a llorar, o perdí un contrato, lloro doble. No está diciendo de eso. ¿Qué es lo que está diciendo? Lo encontramos en Isaías, porque esto es una delicia. Hermanos, cómo la palabra se respalda a sí misma y nunca hay una contradicción, jamás. Isaías 40, verso 2 dice, consolad, en verso 1, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Habla de esa consolación. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado está perdonado. ¿Qué es lo que está diciendo? Que se ha cumplido el tiempo de la disciplina y han sido perdonados. Hemos nosotros, incluso en lo particular, cada uno de nosotros, hemos pasado toda una travesía, toda una tribulación, hemos sido formados en fuego, con una serie de circunstancias muy presionantes, de todo tipo, para llegar finalmente a las sendas antiguas, a las raíces hebreas de la fe. Y hay todo un gozo que nosotros ahora vivamos desde la Torá, desde las instrucciones de la vida y encontramos ese deleite. Cada día nos deleitamos en su palabra, cada día nosotros descansamos en ella y vamos a permitir que la generación que nos sigue será una generación bendita por el Eterno. Fíjense lo que dice Isaías 40 en el verso 5. Dice lo siguiente: entonces se manifestará la gloria de Yahvé y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Yahvé ha hablado. La gloria, está hablando, la gloria del Eterno que va a entrar en el templo final es Yeshua
mismo, Yeshua de Nazaret. Es todo un privilegio, todas estas profecías, es todo un privilegio para nosotros los que estamos volviendo a las raíces originales, tal como fue escrito, tal como fue legado a los profetas. Es todo un privilegio y también una grave, grave responsabilidad. Isaías 61, en el verso 1 al 3, encontramos este pasaje. El Espíritu de Yahvé está sobre mí, porque me ha ungido Yahvé, me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres, vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad. Nuevamente está ahí, ¿no? Los quebrantados de corazón. A publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros, apertura de la cárcel, proclamar el año de la buena voluntad de Yahvé y el día de la venganza de Dios nuestro, y consolar a todos los que están de luto, y a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé esplendor en lugar de ceniza, aceite de gozo en lugar de luto. ¿Quiénes son esos afligidos de Sión? Son los que dejaron la casa del Padre y que ahora están volviendo. Y así encontramos en Isaías 51:3, dice, ciertamente consolará Yahvé a Sión. No está hablando de una consolación a todo el mundo. Está hablando de una consolación para Israel. Nosotros, los que tenemos al Mesías en el corazón y estamos, de acuerdo con Romanos, injertados al olivo, nosotros somos ahora Israel. Uno tiene su nacionalidad porque nació en la tierra correspondiente y amamos a la tierra en la cual nacimos. Pero en Efesios 2 nos dice que nosotros somos ahora ciudadanos de Israel y herederos de todas las promesas y las bendiciones del pueblo de Israel. Ahora son para nosotros y herederos de todo ello. El mundo, los extranjeros tienen la posibilidad de participar, de subir al monte y de encontrarse con el Eterno. ¿Por qué el Padre, ya estamos casi terminando, por qué el Padre nos ha llamado a este volver en este último tiempo para conocer las raíces hebreas? ¿Cuál ha sido para que nosotros estemos ahora desde las sendas antiguas? Porque vio nuestro corazón, vio el genuino interés, vio que había en nosotros esa tierra para poder sus semillas ser sembradas a fin de poder dar testimonio en este tiempo final de restauración que hemos señalado. También encontramos en Jeremías, en el capítulo 50, en el verso 4, lo siguiente. En aquellos días y en aquel tiempo, dice Yahvé, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá, juntamente irán andando y llorando y buscarán a Yahvé su Dios. En aquellos días significa en los últimos tiempos. Habla del proceso de restauración completo. Por eso señala aquí en primero, vendrán los hijos de Israel. Señala primero los hijos de Israel porque la restauración está sucediendo ahorita con los hijos de Israel y los hijos de Judá, ¿no? Señala después a los hijos de Judá, a la casa de Judá. Los últimos, porque estuvo más tiempo esparcido en Asiria y de ahí a las naciones, la casa de Israel fue el último. Por eso los últimos ahora serán los primeros. Entonces, ese es algo muy importante de señalar. En este volver también a lo que son las sendas antiguas, quiero hacer una pequeña nota. Cuando se está en lo que es las congregaciones, hay que evitar lo siguiente, ¿no? Hay que evitar, voy a señalarlo aquí, las estructuras de corte piramidal, ¿no? Esta es una pirámide donde aquí hay un líder religioso y acá el pueblo sostiene con recursos al liderazgo correspondiente encabezado por una persona. Y eso no corresponde a lo que significa las raíces antiguas. Las raíces antiguas habla de una piedra angular, que en el cual aquí está el pueblo y lo que es el ministro es servidor de todos, es diferente. Esto de aquí no está de acuerdo con lo que son las sendas antiguas,
lo correcto es el que quiere ser mayor, que sea siervo de todos. La restauración es hasta en esos detalles y es necesario establecer. Esto es gerencial, esto es empresarial y esto está de acuerdo con las Escrituras. Sigamos lo siguiente. Este regresar a las sendas antiguas es algo que sigue creciendo y creciendo, es como un tsunami que va elevando y causa preocupación, pero simplemente es el cumplimiento profético de lo señalado. En Mateo 5, en el verso 5, dice lo siguiente: bienaventurados los mansos, porque recibirán, ¿qué recibirán los mansos? La tierra. ¿Van a recibir el cielo? No, la tierra. Nuevamente se precisa que nuestra heredad es el cielo, no, la tierra. Por ello, esperamos juntamente con la creación la redención ¿de qué? De la tierra, para recibir nuevos cielos y nueva tierra, no nuevo cielo. Y ese es el reposo pendiente para Israel, el milenio, donde van a estar participando. Ahora que estamos nosotros ya con Yeshua en el corazón, estamos esperando ese reposo, ese milenio. Lamentablemente la iglesia tradicional no se ve como descendiente de Abraham y de Isaac y de Jacob. Se ve más como descendiente de gente gentil y algunos incluso dentro de ellos se han caracterizado con posiciones antisemitas. Y como no desean ser parte de lo que es Israel, han inventado un concepto, el concepto del Israel espiritual. Ese mote, porque no es una verdad bíblica, ese mote de Israel espiritual está completamente alejado y la Biblia jamás respaldará. Porque solamente hay una esposa. Así como hay un creador, hay un Mesías, hay un bautismo, hay una esposa. Acá no hay dos esposas, una esposa física y una esposa espiritual. Acá no hay dos esposas, una esposa gentil y una esposa judía. No existe en las Escrituras esa bifurcación religiosa que se ha aprendido a establecer. Y entonces, como estas promesas, como por ejemplo que los mansos heredarán la tierra, no cuadra con lo que ellos sostienen, entonces se ha inventado a dónde se irá el Israel espiritual, al cielo, y los judíos se quedan aquí en la tierra. Hasta eso se llega, hasta eso se enseña, y estas cosas, como les digo, es para tratarlas con amor y hacerlas y darles a entender. Pero mucho cuidado tengamos con gente que realmente quiere aprender y gente que solamente busca el conflicto y no quiere aprender. Que el Señor, Dios Todopoderoso, el Eterno, nos dé sabiduría en ello para poder distinguir. Entonces, manso está ligado al hecho de ser humildes para con el Todopoderoso. Acepta la voz del Shaddai, no la cuestiona, no la discute, la acepta. Por eso es manso, por eso es dócil, como dice en el Salmo 34:2. En el Salmo 34, en el verso 2, ¿qué dice? Dice lo siguiente: en Yahvé se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Por eso, porque está dócil, escucha la voz del Eterno y se alegra el manso, porque no la cuestiona, no la pone en duda, la acepta, la abraza. Y por eso es manso. Obedecen sin titubeos la voz de Yahvé. En cambio, el que no es manso se altera. Uno le muestra la palabra, se altera, pierde los papeles, incluso se llega hasta el insulto, porque eso es lo que pasa, porque no es manso. Está escrito acá. No, pues es que yo tengo otro concepto, no me vas a modificar a mí a estas alturas de mi vida, no vas a modificarme con tus conceptos de sendas antiguas. Yo tengo conceptos religiosos y yo sigo con conceptos religiosos. Se alteran porque no son mansos. Pero las Santas Escrituras dicen que hay que ser mansos, humildes y quebrantados de corazón. Ya para terminar, vayamos en Mateo 5:6. Felices
En esta noche o este día, de acuerdo a lo que ustedes me estén viendo, de acuerdo al país o el horario que me estén viendo, muchas veces hemos hablado de la palabra felices. Por eso espero que hayan ido anotando toda vez que hemos hablado sobre felicidad. Dice en el verso 6 de Mateo 5, felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Es decir, benditos los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Y qué es hacer? ¿Qué es justicia? Hacer lo que es correcto a los ojos de Yahvé. Como dice en Deuteronomio capítulo 16 en el verso 20, dice, la justicia, solo la justicia seguirás para que vivas y heredes ¿qué? La tierra que Yahvé tu Dios te da. Tenemos que perseguir todos los días el ser justos, porque eso es voluntad del Padre. Y nuevamente habla de qué? De heredar la tierra. En el pensamiento el hebreo es realizar un acto incluso de caridad, de a favor del pobre materialmente, es un acto de justicia, porque es hacer lo correcto para a los ojos del Eterno. Por eso decía Yeshua el Mesías, decía, buscad el reino de Dios y su justicia, es decir, hacer lo correcto, lo que debemos hacer y llegarán las añadiduras. Esto implica que primero hay que obedecer, hay que moverse en el tiempo y las añadiduras van a llegar, es decir, están avanzando, uno sigue avanzando y llega un momento en que llegan. Pero tiene que ser las dos cosas, no solamente quedarse en buscar el reino de Dios, porque ahí es lo que pasa, el 95% se queda ahí, sino y su justicia, lo que hay que hacer, lo que es correcto por los ojos del Eterno, es decir, para aquello que fuimos llamados y por lo cual hemos sido formados en fuego. Hermanos y amigos, muchas gracias por su atención nuevamente y esperamos haber sido mensajeros de lo que está escrito en la palabra y es nuestra oración y nuestro propósito que podamos encontrar nuevamente si así Yahvé lo dispone. Shalom, mis hermanos y amigos.